Con su permiso, presidente, y el de toda la Asamblea. Decía el gran Benito Juárez, no se puede gobernar a base de impulsos, de una voluntad caprichosa, sino solo amparados a las leyes. ¿Qué diría el gran Juárez, el gran reformador? Que esta mal llamada reforma judicial tiene su origen en los caprichos de una mayoría que insiste en regresarnos al pasado. La verdad es porque detrás de esta reforma está la insistencia de la mayoría y sus aliados para capturar el poder judicial, que en tantas ocasiones contradijo al expresidente Obrador. Esta disputa tiene su origen en el capricho del Ejecutivo Federal, que en su momento no logró doblegar a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, por no levantarse de una silla y hacerle reverencia en su momento al presidente. La mayoría de esta legislatura pretende avanzar con el pretexto del populismo electoral. Pero hoy estamos abriendo la puerta al clientelismo judicial, porque ahora la designación de jueces no dependerá de las competencias o la experiencia del juzgador, sino de quién es el más popular, como si la selección de las y los jueces se redujera a un concurso de rey o reina del carnaval. A eso estamos llevando la administración de la justicia en el Estado de México y de todo el país. Pero quiero decirles algo, la popularidad nunca podrá sustituir ni al buen juez, que por cierto, en eso coincidimos, jamás lo hemos tenido, ni al estudio, ni a las buenas prácticas judiciales. Este proceso puede resumirse en un desaseo legislativo que busca derrumbar de un plumazo décadas de equilibrio de un poder constitucional. ¿Y por qué digo desaseo legislativo? Porque aquí se lee como si hubiéramos tenido un parlamento abierto, hubieran llegado expertos, pero el primer día lo único que tuvimos fue buenos saludos de funcionarios electorales y judiciales, a sabiendas de que no iba a tener impacto sus observaciones. El segundo día fue escucharnos brevemente porque había prisa para legislar. Y el tercero, pues a votar todo en contra, porque no hay reserva que pueda mejorar documentos para la mayoría. A partir de hoy, ya no podremos decir que el sistema judicial es autónomo e independiente, porque detrás de esta reforma hay un evidente ánimo de pervertidos intereses de una mayoría partidista, que lejos de proponer una reforma, por eso lo decimos, es más bien una deforma al Poder Judicial y lo debilita frente a otros poderes, perdiendo la gran oportunidad de hacerle justicia a todo nuestro Estado de México. Todo el poder público está destinado a reformarse, lo sabemos, a dinamizarse y evolucionar. Y en Movimiento Ciudadano llevamos mucho tiempo insistiendo que es necesaria, sí, una reforma judicial para fortalecerlo y no debilitarlo. En Movimiento Ciudadano estamos conscientes de la corrupción innegable del sistema judicial, incluyendo todos sus excesos. Tampoco negamos la precaria situación que prevalece en los juzgados, ni la descomposición que se tiene. Nosotros no somos ajenos a que se necesita una reforma. Por ejemplos tan cotidianos como ver camionetas de lujo en el Poder Judicial, por oficinas que parecen museos con obras de arte tan costosas, viendo cómo se dan bonos millonarios
por comidas en los mejores restaurantes. No, en Movimiento Ciudadano no somos ajenos a todo lo que ha llevado a pervertirse al Poder Judicial. Pero esta no es la forma, porque todos esos excesos solo se dieron en una cúpula. ¿O acaso llegaba aquel hombre o mujer de carrera judicial a ser juez o a ser ministro? No. A esos que no tienen padrinazgo, al papá, al tío de apellido, esos no llegan. Solo llegan, pareciera que fuera el magisterio donde se van heredando las plazas en su momento. Eso es lo que criticamos y señalamos y decimos sí se tiene que reformar. Pero este documento que se nos presenta, eso no cambia en nada, sino todo lo contrario. Ahora van a ser algunos partidos, en este momento los de mayoría, los que designen a esos jueces. Así que no da solución. Y además hacemos que sea ahora el legislativo y el ejecutivo quien le quite la autonomía a un poder. Por eso me pregunto, ¿qué clase de justicia es la que queremos dejar en las próximas generaciones? Así como lo mencioné en comisiones, hoy lo reafirmo. Se nos quiere convencer de que esta reforma no requiere discusión, porque debe existir una completa adecuación de nuestra legislación local con la reforma judicial federal. Sin embargo, esto es totalmente falso, porque la supremacía de la Constitución federal no implica que se tenga que pasar por encima de la autonomía, de la soberanía de los estados. De lo contrario, ¿qué sentido tendría formar parte de un pacto federal si no se va a respetar la Constitución de cada entidad federativa? En Movimiento Ciudadano no caeremos en la trampa de creer que cualquier reforma constitucional es incuestionable o irreversible, porque para eso somos diputados locales, para defender la soberanía y la autonomía de nuestro gran estado. De lo contrario, pues dejemos solo a los diputados federales y que ningún estado tenga diputados locales. Esta reforma requería la más amplia discusión, y digo requería porque obviamente se va a ejercer la mayoría y sabemos ya el sentido de la votación. Y es así como nos perdimos la gran oportunidad de tener aquí a los expertos, a los investigadores, a la sociedad civil que ha sufrido en carne propia las injusticias, porque que yo recuerde, ninguno de los que estamos aquí ha estado tras las rejas, acusado injustamente y sin la oportunidad de defenderse. Comentar que Movimiento Ciudadano registró reservas con la única intención de mejorar el documento presentado. Entre estas reservas destaca el buscar que las personas que sean candidatas a ocupar un cargo en el sistema de justicia tengan que pasar por un examen de competencias que garanticen que son elegibles, con un mínimo de 3 años. Porque, compañeras, compañeros, a quienes nos siguen en redes sociales, ¿quién no pide un mínimo de experiencia? Desde un oficio, uno puede pasar por una carnicería y se solicita ayudante con 1 año de experiencia. Uno puede ir al salón de belleza y se solicita ayudante, estilista con experiencia. Pero nosotros nos oponemos. Estamos en este momento a punto de elegir a otro contralor, en el cual se le pusieron más requisitos para llegar. Ayer estuvimos haciendo entrevistas para elegir al próximo titular
del OSFEM, con entrevista, con experiencia, que nos garantice su desempeño. Y aquí decimos que no es necesario. Y yo voy a poner un ejemplo de lo que estamos a punto de aprobar, porque la ciudadanía se tiene que enterar. Movimiento Ciudadano no se opone a la reforma judicial. Se opone a que no tenga los mínimos candados para elegir a los próximos jueces, porque les voy a compartir. Cuando salí de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, mi primer trabajo fue justamente aquí, en este Poder Legislativo. Y salí entusiasmada, queriendo ganar mucho, queriéndome comer al mundo, y cuando me pidieron la primer tarea, que fue realizar un oficio, sorpresa, no me habían enseñado en mis clases de reconfiguración del mundo actual, de filosofía, de derecho electoral, a hacer un oficio. Mis compañeras, a las cuales reconozco y admiro y siguen trabajando, como Connie, como Ara, que hoy les ayudan a ustedes en trabajos secretariales, sabían más que yo. Ellas me enseñaron a hacer un oficio, porque aunque yo quería comerme al mundo, no sabía. Y eso le va a ocurrir a quien sea elegido juez sin experiencia, porque el proyectista va a tener más conocimiento que él, porque quien hace los escritos va a tener más experiencia que él o ella. Y eso está en nuestras manos arreglar. En un momento más haremos de conocimiento público las reservas que hicimos, pero les aseguro que ninguna tiene intención de entorpecer que avance este documento, sino todo lo contrario. Porque otra de las reservas fue precisamente que al presidente del tribunal, que deberían de elegirlo ellos por su autonomía, pero ya que nos va a tocar a nosotros esta tarea, le elija todas y todos los que estamos aquí, porque en el documento dice que tiene que ser la permanente, la diputación permanente. La decisión solo la va a tomar unos cuantos, no vamos a ser todos los presentes. Una decisión tan importante no la va a llevar este legislativo. ¿Qué sí puedo reconocer y Movimiento Ciudadano lo hace? Y por eso me he extendido en el tiempo. El documento que nos llegó por primera instancia no reconocía las acciones afirmativas. Y agradezco que estas hayan avanzado, porque hoy estamos aquí, quienes representamos esas acciones afirmativas. Y ha habido sensibilidad, pero no ha sido de este legislativo. Ha sido de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, quien tuvo la sensibilidad de que se agregaran y de que saquemos un mejor proyecto. Por eso, cuando estuvo aquí, le reconocimos públicamente que acudiera al legislativo a enriquecer este documento. Movimiento Ciudadano, porque sé que lo único que nos queda aquí en este momento es nuestra voz, porque nuestros votos no van a hacer la diferencia. Les decimos que vamos a ser vigilantes, de que aquellas personas que sean elegibles para ser jueces, juezas, no tengan vínculo partidista y que el día de mañana no tengamos hermanos, primos, lo del viejo sistema, ahí juzgando. Vamos a defender la autonomía, vamos a defender la independencia, la justicia imparcial, responsable, accesible y transparente que las y los mexiquenses requieren. Y también vamos a vigilar que no sigan con los mismos abusos, porque no se trata de cambiar de rostros para que sigamos con las mismas mañas.
Vamos a recuperar nuestras instituciones. No sabemos cuánto tiempo nos lleve. Seguiremos defendiendo nuestra democracia y defendiendo y construyendo un poder judicial que no conocemos, pero que tampoco esta reforma nos presenta cómo tener hombres y mujeres dignas para merecer ese espacio. Por el momento es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra a la diputada Rocío Alexia